Hoy vamos a desarrollar la clase Atención Inicial del Politraumatizado de acuerdo al programa de Cirugía 1 de la tercera cátedra de Cirugía. Los objetivos que me he propuesto en el desarrollo de esta clase es comprender el concepto y las consecuencias clínicas del paciente politraumatizado, conocer la atención clínica, diagnóstica y terapéutica integrada y sistematizada según protocolos ATLS. El trauma es la primera causa de muerte en el mundo por debajo de los 45 años y es la tercera causa por encima de esa edad después de enfermedades cardiovasculares y el cáncer. Según la Organización Mundial de la Salud, las lesiones no intencionales y la violencia, lesiones ya intencionales, constituyen una amenaza para la salud de todo el mundo y representan el 9% de la mortalidad global. Es decir, que mueren alrededor de 6 millones de personas por lesiones, más o menos unas 16.000 por día. 8 de las 15 causas de muerte de las personas de 15 a 29 años están relacionados con la violencia y las lesiones no intencionales, ya sea por tránsito, suicidios, homicidio, ahogamientos, quemaduras, guerras, envenenamientos o caídas. De ellas, el 10º lugar lo ocupan las lesiones provocadas por el tránsito vehicular. Y se estima que son miles las personas lesionadas, muchas de las cuales sufrirán secuelas permanentes. Además, es destacable que las tasas de mortalidad son mayores en países de bajos y medianos ingresos en comparación con los países de mayor ingreso, donde rigen reglas de tránsito que están con mayor organización que las de los países de menor recurso. En la atención del paciente politraumatizado existen fases. La primera es, en el lugar del accidente, el rescate de la víctima, una atención inicial prehospitalaria, posteriormente el traslado desde el lugar del accidente hasta el centro de trauma u hospital más cercano de mayor complejidad, la atención dentro del hospital y el arribo a un diagnóstico determinado que en algunos casos determina que ese paciente reciba una intervención quirúrgica y en su postoperatorio el mismo va a pasar en algunos casos a la unidad de terapia intensiva, porque debe continuar, por ejemplo, en asistencia respiratoria mecánica o en continua reanimación el mismo. En la atención del paciente traumatizado existe lo que llamamos la hora de oro, y son para esos pacientes recibir un tratamiento quirúrgico o una reanimación necesaria para aumentar su sobrevida. Actuando sobre esa hora de oro, desde el momento del accidente hasta una hora, la recuperación y reanimación de estos pacientes aumenta la sobrevida a un 85% aproximadamente. En la atención existe una curva trimodal de acuerdo a la intensidad, a la severidad de la noxa sobre el organismo, y que de hecho las lesiones producidas son diferentes y permite dividir en forma trimodal de acuerdo a que
existe un periodo de tiempo que va desde 0 a unos 10 minutos que debido a las lesiones el paciente puede morir y es difícil llevar a cabo allí una atención. Sí, son las medidas de prevención en el tránsito que yo hacía referencia en los países de mayor poder económico que sí las tienen en relación a países de menores recursos. Y estas medidas de prevención evitan muchos accidentes. Y posteriormente, aquellos pacientes con un traumatismos de mediana intensidad, pero que requieren ser reanimados en forma inmediata. Y existen otros que pueden tardar hasta más de una hora en ser asistidos sin que esté en riesgo su vida. Así, ya desde la escena, que estaría esta hora de oro, ser trasladado al medio hospitalario y si es necesario, de acuerdo a los diagnósticos clínicos o con auxilio de la ecografía, de la tomografía, llegar a una intervención quirúrgica. Y existen otros pacientes que a las semanas van a tener alteraciones de su estado físico o mental. De acuerdo a estas categorías de pacientes por su gravedad en la escena, en el lugar del accidente, diríamos, son los rápidamente mortales, o sea, aquellos que presentan lesiones tales como traumatismos severos que han lesionado los grandes vasos, que han lesionado, han producido una sección de la médula espinal en la parte alta, o que hay disrupción de su vía aérea. Estos pacientes generalmente mueren dentro de los primeros 10 minutos y es muy difícil llegar a realizar la atención inicial en los mismos. Aproximadamente corresponden al 5% del total. Los de la segunda categoría, o sea, los urgentes con riesgo de vida, en ellos las lesiones producidas son aquellas como obstrucción de la vía aérea por cuerpos extraños, neumotórax hipertensivo, heridas abiertas de tórax, traumatismo encefalocraneal con hematomas subdural o extradural, por ejemplo. Estos pacientes son los que realmente se benefician con una atención prehospitalaria que es rápida y eficaz. Comprenden aproximadamente el 15% del total. Y la tercera categoría son los estables y compensados. Su vida no está en riesgo. Y las lesiones por ello sufridas son, por ejemplo, fracturas cerradas de miembros, heridas simples, escal, por ejemplo, pero que es muy sangrante, lesiones menores, algunas heridas a nivel de miembros, de cara, en la región posterior del tórax, por ejemplo. No es necesario en ellos un tratamiento urgente, ya que sobrevivirán aún con más de horas de demora en que se inicie su tratamiento. Ellos comprenden aproximadamente el 80% del total. Desde ya que es muy triste ver una vida que se pierde, especialmente si esta ocurre porque el tratamiento instituido no fue suficiente o el mismo se aplicó demasiado tarde. Porque debemos tener ciertas consideraciones antes de iniciar diríamos, la atención inicial del paciente politraumatizado. Tener en cuenta siempre la seguridad del personal que va a trabajar en la escena del accidente, el rescate y seguridad del paciente, la categorización que se debe efectuar, una evaluación inicial y con la reanimación que continúa la misma, el contacto con el hospital de derivación y el traslado correspondiente. La seguridad del personal habrá que evaluar la escena,
la atención del politraumatizado en los sistemas de emergencia, de hecho, requiere una evaluación inmediata y su resolución oportuna, aún en situaciones como la que estamos viviendo de una pandemia como es en el caso del COVID-19. En estos casos se deben tener ciertos recaudos para el cuidado del personal de salud y de los pacientes. El fin es mantener una asistencia adecuada con la protección necesaria y requerida para estos casos. El equipo de protección personal en bajo riesgo de contaminación, los antiparras, los barbijos, los camisolines hidrorrepelentes, doble par de guantes, considerar el uso o no de máscara facial. Y en el caso de alto riesgo de contaminación, ese equipo personal de protección más diríamos el barbijo N95, máscara facial, doble par de botas, entre otras cosas que se debe usar en la escena. En el análisis general, al llegar a la escena, debemos observar si es que la misma ya tiene la señalización correspondiente indicando que ha habido un accidente, cortando el tránsito, que generalmente esto lo efectúa la policía o lo efectúan los bomberos que han llegado antes que el personal de salud en algunos casos, y en otros que cuando el personal de salud llega debe él asegurar la escena para poder recién comenzar a trabajar y efectuar la extricación del paciente, el control, la reanimación, efectuar el triage y derivarlo al paciente al lugar adecuado. Si es que al llegar a la escena notamos que el número de víctimas es mayor, o sea, la colisión de un vehículo donde van 2, 3 personas es muy distinto a donde van 30 en un ómnibus, por ejemplo. En ese caso se va a requerir aumentar y se debe pedir mayor recursos humanos para poder efectuar la atención de la escena, y de hecho que son distintas, derrumbes, incendios, evacuaciones, etcétera, a consecuencia de un temblor, por ejemplo, el estallido de una bomba, etcétera. El equipo que traslada siempre el personal de salud es el de protección, llevando su equipo de protección personal, las tablas largas, las cortas, cintas, también el equipo para vías aéreas y oxigenoterapia, el botiquín que, con la medicación que debe ser transportado siempre. En la atención prehospitalaria que está destinada a atender y tratar las 3 causas principales de muerte en el paciente lesionado, tales como la obstrucción de vías aéreas y la hipoventilación, la hemorragia masiva y la presencia del shock, como así también el traumatismo encefalocraniano y raquimedular. En ellos debe ser manejado todo en etapas. Esas etapas del manejo del paciente politraumatizado está primero la evaluación general que se va a realizar, la reanimación, tercero la segunda evaluación y el traslado que hacia el centro de atención politraumatizado, donde se deriva al paciente según la categorización y por las lesiones que él ha presentado. Evaluación de sacarlo de la escena, transportarlo hacia el nosocomio y de hecho estar comunicado con el hospital para que éste pueda recibir. En la evaluación inicial, que es una rápida valoración e inicio de la resucitación,
Se centra en la identificación y resolución de las causas que pueden producir una muerte inmediata, una vía aérea obstruida, inadecuada oxigenación o ventilación, una hemorragia activa. La resolución de estos problemas deberá seguir un orden riguroso, no pasando a una fase ulterior sin haber resuelto la anterior. Durante esta atención inicial al paciente politraumatizado, en él el tiempo es esencial. El término hora de oro que ya he expresado en la necesidad de un tratamiento precoz y enérgico que mantenga al paciente con vida y en las mejores condiciones. Es decir, hay que valorar al enfermo de forma rápida, pero bien. Y para hacerlo bien es importante tener una sistemática que garantice que no se olvida nada importante. Ese proceso es el llamado ABCD de la atención inicial del paciente politraumatizado. El A es mantenimiento de la vía aérea con control de la columna cervical. B, asegurar una adecuada respiración y ventilación. C, identificar el shock y controlar las hemorragias. D, un buen examen neurológico, aunque sea breve. Y E, que es exponer al paciente, desnudarlo completamente y de hecho allí debemos prevenir la hipotermia. Es fundamental proceder a una reevaluación constante del paciente antes de cualquier cambio clínico, comenzando nuevamente por la A y evaluar en este orden vía aérea, ventilación, hemodinamia, riesgo neurológico. Las maniobras en esta etapa, de hecho ya lo he mencionado, buscar que la vía aérea se encuentre permeable para así asegurar la ventilación junto con una buena oxigenación. Y a continuación se efectúan las medidas terapéuticas de emergencia para así solucionar las situaciones que ponen en peligro inmediato la vida del paciente, que han sido identificadas durante la evaluación inicial. En el A decíamos vía aérea y control de la columna cervical. En la evaluación de la vía aérea debemos observar el color de la piel, si existe cianosis que sugiere una oxigenación inadecuada, buscar cuerpos extraños que obstruyan la vía aérea, observar si el paciente está agitado o está en coma. El trauma facial grave o del cuello precisa un manejo agresivo de la vía aérea. Escuchar un paciente que habla y responde a nuestras preguntas indica que la vía aérea está permeable. Habrá que palpar y hay que palpar la tráquea y comprobar si está en la línea media. Abrir, como he dicho, la cavidad oral para tocar la presencia de cuerpos extraños, dientes, sangre, secreciones que ocluyan la vía aérea. Esas son las prioridades en el cuidado inicial de este paciente, pero también debemos considerar que en la resucitación se debe incluir administrar el oxígeno y este debe administrarse mediante una mascarilla, preferiblemente que tenga un cierto reservorio o alto flujo, y hay que administrar oxígeno a todos los pacientes politraumatizados, más o menos 12 litros por minuto. ¿Cómo está respirando el paciente? La respiración debe ser calma, sin dolor ni ruidos, más o menos 12 a 20
por minutos aproximadamente. Debemos abrir la vía aérea a todo paciente con depresión del nivel de conciencia. Se da por supuesta la obstrucción de la vía aérea y se debe proceder a su apertura inmediata. Limpiaremos la cavidad bucal, como hemos dicho, mantendremos la permeabilidad. Si el paciente está inconsciente, respira y no existen signos de obstrucción, se puede insertar una sonda de Gödel para asegurar el mantenimiento y la permeabilidad de la vía aérea. Y realizar la ventilación y manteniendo constantemente la respiración. Una vía aérea permeable no asegura a veces una adecuada ventilación y oxigenación. Además, hace falta una adecuada función de los pulmones, la pared torácica y el diafragma. Las lesiones que pueden alterar de forma aguda la ventilación son el neumotórax, atención, el tórax inestable con contusión pulmonar, un hemotórax masivo, un neumotórax abierto. Estas cuatro entidades, junto con el taponamiento cardíaco, constituyen las lesiones de riesgo vital que deben ser diagnosticadas clínicamente durante la revisión primaria. La evaluación esta diagnóstica se efectúa mirando, palpando, auscultando, y el tratamiento debe ir dirigido a la lesión sospechada. En el caso de neumotórax, atención, los signos vitales aparecerán alterados, insuficiencia respiratoria grave, shock, disnea, taquipnea, cianosis, hipotensión, taquicardia, inmovilidad del hemitórax, afecto, y estará hiperinsuflado con hipofonesis, con ingurgitación yugular y timpanismo a la percusión. Repito, el diagnóstico será siempre clínico y no necesitamos de medios complementarios de diagnóstico porque no se puede en la escena del accidente. Deberá, en forma inmediata, instituir el tratamiento como es la descompresión, realizada generalmente en la línea medio clavicular a la altura del segundo espacio intercostal. La colocación del tubo en el cuarto o quinto espacio en la pared lateral entre la línea axilar anterior y media debe ser efectuada en otro medio como es el hospitalario. Si existe un neumotórax abierto, se cerrará el defecto de la pared mediante un vendaje estéril oclusivo. Si hay un tórax inestable o el bolet costal, como se llama, que presenta con insuficiencia respiratoria y movimiento paradójico, en este caso debemos inmovilizarlo mediante un vendaje o colocar al paciente en posición lateral de acuerdo a que esté en el lado derecho o en el lado izquierdo. La presencia de hipoventilación unilateral, matidez o signos de shock hipovolémico pueden corresponder a un hemotórax masivo. En este caso, también deberá procederse a realizar la punción o colocación en forma inmediata para drenaje del tórax. Aunque esto puede ser realizado a nivel de la atención intrahospitalaria. Debemos mirar entonces cómo se mueve el tórax, debemos insistir también mirar cómo respira el paciente. El shock después de un traumatismo debe considerarse como siempre hipovolémico por hemorragia hasta que no se demuestre lo contrario.
y habrá que buscar el origen de la hemorragia y de forma simultánea iniciar la resucitación. El estado de conciencia, cuando el volumen sanguíneo se reduce a la mitad o más, la perfusión cerebral disminuye y aparecen alteraciones de conciencia. El color de la piel debe ser evaluado, palidez por el sangrado o un sangrado evidente. Se debe tomar el pulso, un pulso débil. ¿Cómo controlamos a su vez la hemorragia? Compresión directa sobre la zona sangrante, un vendaje compresivo, férulas inflables para estabilizar las fracturas, el uso del torniquete que hoy se debe evitar, pero en ciertas circunstancias, como ya vamos a observar, se puede utilizar el mismo hasta que se dé un manejo seguro de la zona sangrante que hemos tenido que utilizar este medio para evitarla. Se debe llevar a cabo una oxigenación adecuada. Se deben colocar 2 vías, por lo menos realizar 2 intentos en el lugar de la escena. Si este fracasa, se debe transportar en forma rápida y volver a intentar colocar 2 vías durante el traslado. Si se logra, a continuación se va a proceder a perfundir líquidos, preferiblemente en forma inmediata, 1 litro de ringel lactato o de solución fisiológicas en el adulto, en los niños más o menos a 20 mililitros por kilogramo de peso. El ringel lactato nos evitará la sobrecarga de sodio y agua, pero es ligeramente hipotónico, por lo que no es adecuado en los traumatismos cráneoencefálicos. La transfusión pronta y adecuada de hemos derivado puede ser también tenida en cuenta. No movilizar los elementos penetrados, estabilizar las fracturas como he mencionado y se debe calmar el dolor. He mencionado que en ciertas circunstancias, hasta que se reciba una atención adecuada, puede utilizarse el torniquete, como es en el caso de en donde existe una amputación traumática de ambos miembros o una lesión de la arteria del brazo. Teniendo en cuenta que el ajuste que se ha producido al se debe ir llevando a cabo, disminuirla en periodos no mayores de 10 minutos, para evitar que esta zona distal sea alterada en cuanto a la calidad de oxigenación que debe tener para aprovecharla para la cirugía en el caso de llegar al hospital. En relación al daño neurológico, ante una alteración del estado de conciencia, se debe pensar en la existencia de hipoxia, de shock o de traumatismo cráneoencefálico. El diagnóstico de una intoxicación por alcohol o drogas debe ser siempre de exclusión. El objetivo en este punto es detectar afectación neurológica que requiera una, diríamos así, una actitud terapéutica urgente. La exploración durante la revisión primaria consta únicamente en la escala de Glasgow y, de hecho, la reactividad pupilar. O sea, evaluaremos si el paciente está alerta, si responde en forma verbal,
si responde a estímulos dolorosos o si el paciente está inconsciente. La mnemotecnia ABDI nos permite hacer esa evaluación. La misma en forma rápida, en apenas segundos o minutos. También debemos observar las pupilas, que éstas sean iguales o no. Error sería no tratar el shock cuando el paciente tiene una obvia lesión de cráneo. En la escala de Glasgow nos mide el nivel de conciencia, apertura ocular, respuesta verbal, respuesta motora. A cada uno de los puntos que en ella observamos se les da un puntaje. En la apertura ocular, si la misma es espontánea, orden verbal, estímulo doloroso, ausente, eh, en la respuesta verbal, si está orientado, si es confuso, si tiene palabras inapropiadas, palabras incomprensibles, si no las tiene, si obedece órdenes, localiza el dolor, retira el miembro frente al dolor provocado, flexiona al dolor, extiende al dolor o está ausente. La puntuación máxima es de 15 y una puntuación mínima de 9 aproximadamente. El objetivo, de hecho, es detectar, como he mencionado, la afectación neurológica. En un paciente con traumatismo encefalocraniano es fundamental mantener una buena oxigenación y perfusión de los tejidos para evitar el daño secundario cerebral, y esto se consigue asegurando la vía aérea, una buena ventilación y remontando la hemodinámica. Intentando mantener una presión arterial entre 90 a 100 milímetros de mercurio. La hipotensión nunca se debe a un daño cerebral, excepto en los estadios terminales. Y la última etapa es la exposición. El paciente debe ser desvestido completamente para facilitar la revisión secundaria y en este momento proceder a voltearlo al paciente para observar si en la región posterior del tórax existe alguna lesión. Los pacientes críticos o no críticos deben ser evaluados ya en la escena del accidente. Consideramos como crítico toda víctima con una alteración del nivel de conciencia, con la alteración del A, B, C, con heridas penetrantes en cráneo, cara, cuello, tronco o abdomen, y hay que tener muy en cuenta el mecanismo lesional. En el paciente crítico, generalmente corrijo el ABC en la escena, lo inmovilizo, lo coloco en una tabla larga y lo transporto. Y en el transporte, cada 3 minutos corrijo el ABC y efectúo una segunda evaluación. O sea, a estos pacientes los levanto en la escena, lo he categorizado e inmediatamente lo transporto comunicándome con el hospital para que sea recibido lo más y atendido en el mismo. El paciente crítico en la fase de reanimación y evaluación secundaria la efectúo en la escena y recién lo empaqueto y lo transporto. O sea, quedo en la escena realizando las etapas que acabo de mencionar y recién llevo a cabo el transporte de estos pacientes. Viene la evaluación secundaria, que debe ser efectuada desde la cabeza a los pies,
buscando lesiones no letales y letales, que no han sido halladas en la primera evaluación. Por ejemplo, al paciente hemos llegado, hemos actuado en base a las normas de ATLS, he inmovilizado la cabeza y con ello hice el control de la columna cervical y y estoy evaluando la vía aérea. Hemos colocado generalmente un collar de Filadelfia y no hemos observado quizás una lesión que tenía en la parte lateral del cuello. En este momento podemos llevar a cabo la misma. O ponerlo al paciente en bloc en forma lateral para evaluar la región posterior del tórax, por ejemplo, si existen lesiones. Esta debe ser efectuada en no más de 3 minutos y solo se puede hacer en la escena en aquellos pacientes que no son críticos y en los pacientes no críticos frente a escenas que son seguras. En cambio, pacientes críticos en la ambulancia efectuó y no debe llevarnos más de 3 minutos esa evaluación del ABC. En la atención prehospitalaria también voy evaluando al paciente en forma constante y a su vez se comunica con el hospital receptor para que se prepare a recibir el paciente. El transporte al hospital adecuado, cercano, y el transporte debe ser seguro, de acuerdo a la categoría del paciente. Debo tener contacto con el hospital de recepción, hacer el monitoreo durante el transporte y reevaluación constante del paciente. Acá está el contacto con el hospital y se está reevaluando y monitorizando al paciente durante el traslado para llegar al centro de emergencia, donde va a comenzar, de hecho, la reevaluación de este paciente, en donde se tomarán todas las medidas del caso, como durante el transporte no se ha repuesto la volemia, se ha repuesto la volemia, pero no con sangre, se puede hacerlo en el hospital que se ha trasladado. Una vez estabilizado el mismo, porque se ha corregido la hemorragia, se ha hecho el tratamiento del shock, se ha podido intubar al paciente con una intubación endotraqueal, o se ha realizado una ecografía, un ECOFAC, en donde se detecta la presencia de líquido en el abdomen, lo cual nos habla de una posible hemorragia. Se puede realizar una punción diagnóstica del abdomen para determinar la presencia de sangre o no, o realizar una tomografía axial computada, pero siempre y cuando el paciente se encuentre estabilizado. Una vez que se ha llegado al diagnóstico, ya sea porque existe un hemotora, porque existe una pérdida, al colocar el tubo de drenaje torácico, hay una aerorragia, entonces el paciente debe ser intervenido, o el paciente está con una hemorragia, un hemotórax severo o una hemorragia abdominal y debe ser trasladado al quirófano. Durante la cirugía se debe también tomar todas las medidas del caso en cuanto a la intubación adecuada, la ventilación, la oxigenación y las medidas realizadas en la cavidad torácica o en la cavidad abdominal para solucionar las lesiones que ha provocado el trauma. Y en el postoperatorio pasará a la sala de recuperación y, si es necesario, pasará a la unidad de terapia intensiva para continuar su recuperación. Fundamental es
considerar al politraumatizado y sobre todo al politraumatizado grave, que es el que sufre más de una lesión traumática y alguna o varias de las cuales van a comprometer la vida. La mortalidad del trauma presenta, como hemos mencionado, una distribución trimodal. Un primer pico es inmediato, segundos o minutos, y solo las medidas de prevención pueden disminuir esta muerte. El segundo pico es precoz, minutos a hora. Es aquí donde la correcta atención inicial incide en un politraumatizado. La mortalidad tardía, días o semanas, también puede verse afectada por la calidad de la atención inicial que se ha realizado. La evaluación y atención de estos pacientes debe realizarse por prioridades, siendo de gran utilidad las guías propuestas por el American College of Surgery en sus cursos de ATLS. Los conceptos fundamentales de la asistencia inicial son tratar las lesiones por orden de importancia, actuando primero sobre las que ponen en peligro la vida del enfermo. La ausencia de un diagnóstico definitivo no debe impedir un tratamiento adecuado y las prioridades para la atención del paciente, pediátrico o embarazado o anciano, son las mismas que para el adulto. En resumen, seguridad de la escena, control de la vía aérea y aspiración, controlar sangrado, comprimir heridas, inmovilizar, restricción de movimientos, llamar antes al hospital que debe ser trasladado el enfermo. Y séptimo, no olvidar que el paciente politraumatizado puede haber sido un accidente o puede haber sido agredido con arma blanca o arma de fuego y, por lo tanto, la realización de la historia clínica y el resguardo de los elementos que hacen a las causales de diríamos, de la agresión al politraumatizado deben permanecer para ser entregadas a las autoridades correspondientes. Esta es la bibliografía que he utilizado para desarrollar esta clase. Muchas gracias.